tenemos un invasor acá que gran compañía, tenemos la suerte de tenerlo hoy también con nosotros a Juan Boucher, corresponsal de Radio Francia Internacional y de Radio Televisión Suiza, director periodístico de Radio Cultura. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Gracias por la invitación. Un placer tenerte. Pazman. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Lindo día para invitar a alguien en francés, ¿no? ¿Viste? No, es un día ideal, pero bueno. ¿Cómo? Yo hubiese esperado un año, qué sé yo. O 4, otro mundial. Claro, por en lo realidad, menos. No, pero dentro de un año ya nos olvidamos, ¿viste? O por ahí, una semana y ya estamos hablando. A ver qué cosas. pasa también con Uruguay, el viernes. Exactamente, Francia, por eso te digo. Muy chivo. Qué lindo partido para ver, ¿eh? Ah, sí, va a ser un partido muy abierto. Muy. Y me parece que Uruguay les puede hacer partido. Seguro. Que no lo va a seguro. jugar tan inocentemente como lo jugó Argentina. Argentina no lo jugó tan mal, ¿sabes? O sea, había de cuenta de lo que era Argentina, cómo había llegado Argentina al Mundial, cómo había clasificado milagrosamente en 3 minutos, a 3 minutos del final contra Nigeria, con ese golazo de Rojo que inesperado. Sí, totalmente. Porque Rojo marcar un gol de ese tipo nunca se vio. Bueno, Lo había soñado, digo. digamos que la Argentina venía mejor anímicamente, pero sabíamos que el nivel técnico de la selección, de la preparación, la confusión que reinaba en el equipo argentino, para la Argentina iba a ser muy difícil enfrentar a un equipo como Francia. Sí, yo creo que el resultado, lo dije ayer charlándolo con Miguel, el resultado es mentiroso. Estoy de acuerdo. Se quedó corto ese resultado, que inclusive hasta Argentina lo podría haber empatado en la última jugada. Sí. Que se hubiese sido un milagro, ¿no? Claro. Pero la realidad es que el resultado es muy mentiroso. Francia jugaba una velocidad, a mí me impresionó la velocidad de Francia y la velocidad de Argentina. Claro, y la falta de velocidad de Argentina. Y la falta de velocidad de Argentina. Argentina jugaba 20 kilómetros por hora, digo, no en cuanto a lo que corrió Mbappé, que fue una cosa impresionante, sino me refiero a lo que era el traslado en la mitad de la cancha. Sí. Argentina tardaba 5 minutos. Sí. Argentina tiene mucha exposición, pero un traslado muy lento. Entonces, las oportunidades de gol solo pueden venir de un disparo de media distancia, como fue el disparo de Di María, extraordinario también, porque Di María estaba apagado desde hace meses, digamos, en la selección. Casi se despidió muy bien, te diría. Y eventualmente de una genialidad de Messi, que también por un disparo o eventualmente porque pasa 2 o 3 jugadores y puede marcar. Pero ese Messi no lo vimos en este Mundial. Entonces la Argentina tiene posibilidades limitadas. En cambio Francia tiene un traslado muy rápido, muy ágil, con las pelotas que manda Pogba, que es un excelente mediocampista extraordinario, y la velocidad de Griezmann y Mbappé, especialmente Mbappé. Como comentábamos antes fuera del aire, Mbappé en la jugada que deriva en el penal, cuando lo derriban en el área, llegó a tener la velocidad durante 40 metros de Usain Bolt en el récord del mundo de 100 metros, 37,6 kilómetros por hora. Además, con el control de la pelota. Con el control de la pelota. ¿no? Que no es lo mismo, sí. Porque no es lo mismo correr por correr que correr y llevar la pelota. Y es interesante porque Mbappé está al origen de esa jugada, después marcó 2 goles y creo que tiene el potencial para ser el futuro Messi, digamos, el futuro gran jugador del mundo. Tiene apenas 19 años y una madurez extraordinaria. Ahora vos fíjate, Juan, que yo lo hablaba ayer con Miguel, ¿no? La FIFA, cuando empieza el torneo, dio la posibilidad de la gente votara quién consideraba que podía ser el mejor jugador del Mundial. Y daba 5 opciones. La FIFA proponía 5 jugadores, entre los que estaban, Messi, afuera del Mundial, Ronaldo afuera del Mundial, Mohamed Salah afuera del Mundial, Thomas Müller afuera del Mundial y Neymar, que es el único que queda. Claro. Y yo creo que va a pasar quizás como ha pasado más de una vez, cuando Hagi fue figura, o Stoichkov fue figura que por ahí no eran tipos tan conocidos. Creo que en este Mundial va a aparecer así un Mbappé, que ya es conocido obviamente, pero
alguien que nadie tenía en los planes. Dependerá de los próximos resultados también. Sí, si claro. Brasil le gana a Bélgica y va a semifinales, y si Francia gana o pierde con Uruguay, depende de quién irá a semifinales. Porque si Mbappé desaparece ahí después No, de no, cuartos, no va a ser lo seguramente. mismo. No, si seguramente. sigue hasta la semifinal o la final, estará quizás entre Neymar y Mbappé la discusión, aunque Neymar ya es un jugador mucho más conocido que Mbappé. No, Neymar es una cosa infernal. A mí me parece que hay dos conceptos importantes que se están poniendo a prueba en este mundial. El primer concepto es que el fútbol es un deporte de equipo. Y aquellos que han apostado a los grandes jugadores que hay que jugar como ese gran jugador, no le fue bien. Esto, por eso, cuando vos hacés el nombre de todas las personas que eran tan importantes, todos quedaron afuera. Y la otra cosa que me parece importante es el proceso. Porque este joven Mbappé, que tiene 19 años, es el resultado de un proceso de largo tiempo que vienen desarrollando los franceses con el tema del desarrollo de los jugadores y selección. O sea, y vos ves lo que pasa con Tabaré, por ejemplo, que viene trabajando hace 14 años con la selección uruguaya. Sí. Entonces, bueno, el fútbol está hace 6. Sí. Bueno, e incluso equipos menores, digamos menores como Dinamarca, como Suecia, que ganó hoy contra Suiza, hay un trabajo de larga data que termina por dar frutos y mejora la calidad. Está el equipo y la calidad de cada jugador también. Y claro, yo creo que los mundiales, que son un negocio impresionante y necesitan de que vayan todos este tipo de jugadores porque lo hacen más vendible en algún lugar, erosiona un poco esto que estoy diciendo, ¿no? Y hace que empiece a pasar todo esto. Me parece que hay un replanteo de cuando uno dice a ver qué jugador grande voy a llevar, tiene que estar pensando cuál es la base. Sí, pero es una lástima que en estos años la Argentina no haya sabido utilizar mejor a Messi. Messi tiene también su responsabilidad, porque ningún mundial realmente estuvo a la altura de lo que se esperaba. Quizás cuando falló realmente fue en la final contra Alemania, que perdimos 1-0. Ahí se hubiera podido esperar una genialidad de Messi o un gol de Messi, pero donde estuvo más cerca de lo que tenía que ser. En este mundial no lo vimos, pero no tiene él únicamente la responsabilidad. Creo que la AFA, desde lo que sabemos, el supuesto técnico que teníamos este año y sus compañeros no lo ayudaron a Messi. Claro, son como miradas, ¿no? Porque yo creo que justamente teniendo un Messi y este grupito de jugadores maravillosos, pudieron ser desordenados afuera y sin ningún tipo de programa, porque sabían que con estos jugadores iban a tratar de sostener una situación que no es posible, va en contra de todo. Vos lo dijiste, Miguel, es un deporte de equipo. Y cada vez que necesita cada vez más preparación. O sea, donde además se ha emparejado muchísimo. Y se ha emparejado muchísimo. Porque vos decís, a ver, lo comparamos con el tenis, ¿no? Argentina, número 3 del mundo. Vamos a suponer, Argentina es un Djokovic, Islandia es el número 734 del mundo en el que es el ranking de tenis. No dura ni una hora el 700 y pico con Djokovic. Y sin embargo Argentina empata con Islandia. Uno dice, se va a ir Sampaoli. Yo coincido que se tiene que ir Sampaoli, habrá que ver en qué condiciones. Sampaoli y varios más. Está bien, el error de la AFA fue hacerle un contrato a 5 años en vez de esperar resultados. El error fue Tapia, y el error de Tapia es Angelici también. Claro. Y también el presidente tiene algo que ver en este asunto. Vos no podés hacer un contrato a 5 años cuando tenés inminente una Copa del Mundo, porque vos estás pensando, yo no recuerdo ahora bien, pero calculo que en octubre debe haber asumido Sampaoli, más o menos septiembre, octubre. A menos de un año tenías la Copa del Mundo, y si no te iba bien en la Copa del Mundo, ¿cómo mantenés ese técnico? Que es lo que pasó, ¿sí? Ahora digo, si se va Sampaoli, sí hay que hacer un proyecto a 4 años. No pensemos que si en la Copa América del año que viene a Argentina le va mal, ese técnico se tenga que ir, porque si no, no termina más el problema. Hacer un trabajo. Hay que hacer un trabajo a 4 años, exactamente, y con posibilidad, y sí, de cómo le vaya a la selección, sí renovar el contrato. Lo que pasa que en las condiciones actuales ningún técnico quiere tomar la selección. Se habla de Peckerman, que sería una buena solución. De hecho,
La lástima fue que hace unos años Peckerman se fue, porque no aceptó las condiciones en ese momento de la AFA, después del Mundial, creo que Argentina 2006. Claro, 2006 fue eliminada la Argentina fue eliminada por penales con Alemania. Con Alemania, que iba ganando 1-0, sí. Comete un par de errores Peckerman en ese partido. Bueno, pero es un técnico, es un técnico extraordinario. Todo el mundo se puede equivocar. Pero desde entonces, bueno, con Sabella no fue malo lo que se hizo en el 2014, dentro de todo, se armó más o menos un equipo, se logró a tener un sistema de juego, pero ahora veníamos muy mal, incluso antes de Sampaoli, hay que decirlo. Y incluso hay jugadores que no tendrían que estar. De hecho, cuando antes del Mundial se publicó un ranking sobre lo que valían los equipos, y el equipo de Francia es el más caro por el valor de mercado de los jugadores que tiene, y la Argentina venía en el 7º o 8º puesto, pese a tenerlo a Messi. O sea, después el valor de mercado de los demás. Y si te fijas en el partido del sábado pasado, que efectivamente yo creo que fue engañoso, que podría haber sido más un 5-2 que un 4-3, pero Mbappé la quiso cancherear cuando tuvo el tercer gol personal y el quinto de Francia en el pie. En ese momento, en ese partido, si te fijas puesto por puesto, creo que la mayoría de jugadores franceses son mejores que los argentinos. La única diferencia puede ser el 10, pero frente a Messi lo tenés a Mbappé, que tampoco es malo. Pero puesto por puesto, los defensores franceses son técnicamente excelentes. Pero te puedo decir algo, y vamos a ir a la música. Miguel ya me mira que tiene ganas de escuchar música. Si vos vas al mediocampo argentino, Mascherano está jugando en China. Sí. Enzo Pérez tuvo un semestre para el olvido en River, dicho por él, no lo digo yo, que lo vi todos los partidos que jugó en River. Un semestre para el olvido, va a tener que levantar mucho el nivel Enzo Pérez. Fue llamado de última por la lesión de Lanzini, y Banega suplente en el Sevilla. Entonces no había, digamos, el único jugador que pedía a todo el mundo era Pavón, que terminó jugando y se terminó desprestigiando, si quiere, su valor pero no se lo hizo jugar bien, pero no se lo hizo jugar en el lugar que estaba jugando Pavón, etcétera. Entonces me parece que se tocó fondo, y a partir de ahora hay que refundar un poco todo y empezar a hacer un trabajo en serio, y fundamentalmente en inferiores. Yo aprovecharía la cantidad de psicólogos que hay en la Argentina para solucionar eso hace falta también. Pero mira, tenés razón, hace años que la Argentina no gana nada en juveniles, porque Juan, el año pasado tuvimos que ir a jugar los Juegos Olímpicos, yo no me acuerdo ya si fue el año pasado o el anteaño. Lo tuvieron que llamar de apuro a Julio Articoechea porque no tenían entrenador. Porque no tenían entrenador, y Articoechea estaba trabajando en el fútbol femenino, y cuando citó los jugadores eran 8 en Ezeiza. Estuvieron a esto de no presentarse en las Olimpiadas. Hay que hacer ese trabajo. Entonces hay que dejar de pensar que la Argentina sistemáticamente es candidata. Hay que ir como cualquier otro equipo. Totalmente. Y que si no se gana la Copa del Mundo, no es un fracaso, es un desastre. Hay que seguir adelante, siempre y cuando se haya hecho un trabajo. Creo que Alemania hoy, a pesar de haber quedado afuera en fase de grupos, que para los alemanes debe haber sido un desastre directamente, ellos pueden estar tranquilos desde el punto de vista de que el trabajo se hizo. Pero te demuestra que a veces el trabajo no basta, no es suficiente. Hay que saber acompañarlo. Hay que renovarse, por supuesto. Bueno, vamos a seguir escuchando música francesa hoy, la vamos a escuchar a Carla Bruni, así nos relajamos un poco y aprovechamos la visita de Juan Bouget, corresponsal, Pazman Parate, ¿viste? De Radio France. Estamos con gente importante acá. Después le voy a preguntar cómo es una radio en Francia. Chiquita, es cuadrada. Vamos a la música. Bueno, y seguimos con Juan Bouget acá, corresponsal de Radio France Internacional, y vino con un pañuelito verde. ¿Sí? ¿Qué será eso? Significa algo. Significa algo, y le vamos a preguntar. Ya lo estuvimos charlando fuera de ahí. Sí, tiene que ver con un tema de actualidad en la Argentina. Mucha actualidad. Es el pañuelo verde de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que me parece que es un debate que se tenía que dar en la Argentina, y valoro que el presidente Macri haya querido darlo, aunque él ahora no sabe si hizo bien o hizo mal desde el punto de vista de su política, porque eso divide las aguas en Cambiemos, pero creo que responde a una
demanda importantísima de la sociedad que se ha visto. La movilización por este tema ha sido muy importante, y creo que era una deuda pendiente de la Argentina. Yo pienso y espero, aunque hay muchas resistencias, que se va a votar en el Senado, se va a confirmar el proyecto de ley que fue votado en la Cámara de Diputados, porque en realidad no se trata de aborto sí o aborto no, sino de aborto legal, seguro y gratuito, o aborto clandestino, inseguro y además hipócrita, porque las mujeres, lo sabemos todos, de clase media en la Argentina, en las grandes ciudades, pueden abortar en clínicas pagando, pero si lo pueden pagar lo hacen. En cambio, las mujeres que necesitan una interrupción voluntaria del embarazo, que son pobres y que además en muchos casos el nivel cultural es más bajo, recurren a otros sistemas y muchas de ellas mueren también en esa situación, o en todo caso quedan mal. El aborto existe. Entonces, en vez de decir que hay que ignorarlo, hacer como si no existiera. Y además, yo veo que mucha de esa gente que dice estar en contra del aborto, yo creo que en realidad están en contra del derecho al aborto, y en algunos casos, y lo sé, porque hay gente que públicamente puede tener una posición, pero en realidad, si a una de sus hijas, una de sus sobrinas, estuviera embarazada de manera involuntaria, bueno, le facilitarían quizás el aborto. Entonces hay que romper con esa hipocresía y hacer que la Argentina, que en muchos casos se quiere parecer a los países desarrollados, queremos entrar en la OCDE, por ejemplo. Los países de la OCDE, todos los países de Europa, tienen el aborto legal, seguro y gratuito. De hecho, Estados Unidos también, desde hace, según los países, bueno, ahora hace muy poco Irlanda, pero la mayoría hace 40 años, el caso de Francia es 45 años, más o menos. Y si uno mira el mapa mundial, ve que los países donde el aborto es legal son los países desarrollados de Europa, de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, los países con los cuales tenemos más contactos real y de civilización. Donde el aborto no es legal, es prohibido, es en la mayoría de los países de América Latina, de África y parte de Asia. Eso te da la pauta de lo que se trata. Además, nadie obliga a nadie a abortar. O sea, si una persona quiere mantener un embarazo no deseado, tiene que ser acompañada para eso. Pero sí, dentro de lo que prevé la ley, que es dentro de las 12 semanas, las primeras semanas o 14 semanas, bueno, eso según los países, quiere recurrir a una interrupción voluntaria del embarazo, me parece que el Estado, porque es un problema a la vez de salud pública y de justicia social y de política pública, tiene que garantizar ese derecho. A mí me parece correcto lo que vos decís en algún punto, pero me parece que cuando uno compara los países desarrollados que tienen el aborto y los países no desarrollados que no lo tienen, tal vez tenga que ver con que para tomar una decisión de esas características, además de la circunstancia de vida que le toca de pasar a la mujer que está embarazada, hay un fenómeno cultural y de negocio, ¿no? Cultural en el sentido que las personas, antes de llegar a esa situación, deberían tener una contención social, una formación, una idea, un montón de cosas que faltan. Entonces, cuando esas personas reciben toda esa información y la tienen, están en condiciones de tomar la decisión de si yo quiero o no quiero tomar esta decisión. Entonces, me parece que la aceleración viene por ese lado, ¿no? Un país que no tiene, que tiene un índice de pobreza, gente en la indigencia como está, todas las circunstancias, y que le vamos a dejar que tomen una decisión cuando no están programados o educados o preparados para eso, y además lo repiten y lo repiten y lo repiten, porque no es una persona que por ahí aborta una vez, sino puede llegar a haber abortado hasta 6, 7 veces, porque arranca con este proceso de los 16 años, ¿no? Entonces, esa situación social que no se describe con profundidad hace que esta ley, que además hay que ver cómo es la ley, porque nosotros decimos sí o no, pero no estamos mirando qué responsabilidad le va a asignar esta ley al Estado para que contenga a estas personas que viven el proceso, porque esto parecería que fue una decisión del gobierno de tapar un agujero con otra cosa, y si bien la discusión se profundizó un poco,
no está teniendo en cuenta todos estos parámetros que te estoy diciendo. A mí me parece que sí, existe ya una ley de educación sexual integral. Lamentablemente muchas provincias no la aplican. Y ahora la gente que está en contra de la ley está diciendo, pero hagamos la educación sexual integral, cuando esos mismos sectores, católicos y conservadores, se oponen en las escuelas a que justamente se cumpla con esa ley. Claro que hay que hacerlo. Yo creo que ninguna mujer aborta alegremente, y va a abortar alegremente varias veces seguidas. Siempre es un drama personal saber lo que uno en este caso la mujer, tiene que hacer. Y debe estar acompañada justamente para tomar esa decisión, realmente, pero la tiene que tomar ella. La tiene que tomar la mujer, que es dueña de su cuerpo. Te quería aclarar simplemente, te escucho. En Francia, cuando se votó la ley, que fue Simone Veil, ministra de Salud, que este fin de semana su cuerpo fue transferido al Panteón, donde reposan tradicionalmente los grandes hombres y ahora también grandes mujeres de la República Francesa, que fue deportada en Auschwitz, después fue ministra de Salud y varias veces ministra de gobiernos franceses, y después presidenta del Parlamento Europeo, una gran figura, fue la que presentó el proyecto de ley que al fin fue votado en 1974, creo, o 75, en Francia, con un gobierno de un presidente liberal, bastante parecido a Macri, pero liberal, digamos, modernista, que pensó que la sociedad francesa tenía que resolver este problema. Y en aquel momento se dijo, los abortos existen, es una manera de resolver eso. En ese momento las mujeres francesas de clase media iban a abortar a Bélgica o a Londres, y las mujeres pobres les pasaba lo mismo que a las mujeres pobres en la Argentina. ¿Qué pasó desde entonces? La cantidad de abortos ha disminuido, como en todos los países donde el aborto es legal, y en cambio no hay más muertes maternas en situación de aborto. O sea, la sociedad entera ha ganado. Yo lo que creo, públicamente ya me he expresado, y yo estoy a favor de las dos vidas. Yo no es que, a mí no me gusta decir estoy en contra del aborto, porque estamos hablando de una ley que habla de cuidar a la mujer. Justamente yo, desde mi posición, lo que quiero es cuidar a la mujer que quiera abortar. ¿De qué manera? Y ahí tiene que empezar a trabajar el Estado, ¿sí? Empezar a trabajar en lo que es educación sexual. Yo no estoy a favor de la vida, por decirlo de alguna manera, por ser católico ni por ser conservador, y te puedo asegurar que si alguna de mis hijas, tengo dos hijas solteras, y por X motivo no quisieran tener un bebé, ellas están también en una misma postura que la mía, yo les pediría y les rogaría que me hagan abuelo, ¿sí? Porque he tenido la suerte de ser abuelo y sé lo que es. Entonces me parece que desde el Estado hay que empezar a trabajar para que esa chica, que vos lo dijiste, para una chica que aborta es un drama, y evitarle ese drama, trabajar mucho en lo que es educación sexual, en lo que es contención a esa mujer que no esté en condiciones de tener su hijo, por el motivo que fuere, y trabajar mucho en el tema de adopción. Sí, ese trabajo de prevención hay que hacerlo. De hecho, Simone Veil, cuando presentó el proyecto de ley en Francia hace 40 y pico de años, dijo, tratemos de hacer que sea la excepción, pero que exista esa posibilidad. De hecho, actualmente en la Argentina, desde 1921, y algo que fue refrendado por la Corte Suprema hace unos años, existe la posibilidad en caso de violación y otras circunstancias. Y es por eso que es muy sorprendente ver una persona como la vicepresidenta de la Nación querer incluso no solo estar en contra del proyecto de ley, sino querer volver atrás con respecto a lo que existe desde 1921 en Argentina, que es el aborto no punible en caso de violación. Leyeron ustedes sus declaraciones este fin de semana. A mí me parece algo muy, muy sorprendente. Y bueno, de todas maneras, veremos. Todo el mundo acatará la decisión democrática que tomará el Senado el 8 de agosto, después del debate que va a seguir. Parece que está todo muy parejo, igual que estuvo en diputados, pero sí hay una presión social, creo que es mucho más importante del lado de las mujeres, incluso de
chicas muy jóvenes, estudiantes, adolescentes, en favor del aborto. Y se vio muy claramente la noche del voto en Cámara de Diputados. Yo estuve ahí cubriendo y veías del lado de los pañuelos verdes había una marea humana. Del lado de los pañuelos celestes realmente eran muy pocos. No hay la misma... las encuestas dan resultados quizás más equilibrados, aunque siempre a favor del aborto legal, seguro y gratuito. No quiere decir aborto sí o aborto no. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que estar en contra de una ley de regulación del aborto es mantener la hipocresía de un aborto ilegal que causa muertes y que abortos que siguen existiendo. Ahora, de hecho, los 3 últimos ministros de salud estuvieron a favor de la ley, los del anterior gobierno como el actual. Acá, eso también es una cuestión de políticas públicas y de salud pública. Juan, te hago una pregunta, que siempre me hice esta pregunta y por ahí lo hago de ignorante, ¿no? Bueno, primero quiero aclarar, yo creo que hay vida a partir de la concepción. Por eso me baso en esto, ¿sí? Pero bueno, eso es una cuestión... Las cuestiones filosóficas o espirituales o religiosas, porque viene a ser eso, no puede intervenir en salud pública. No, pero hay otros que dicen ciencia también. Claro, pero... Por ejemplo, cuando alguien muere, cuando se detiene una persona que murió, es cuando no hay actividad cerebral. En ese momento se considera que ya la persona murió. Y hasta la semana 12 o 14 no hay actividad cerebral, ¿entendés? Entonces, sí, pero hay crecimiento, con lo cual hay vida. Vida hay, pero una planta tiene vida también. Okay. O sea, ¿entendés? No es cuestión de vida, pero no es un ser humano todavía. ¿Entendés? Pero a un árbol le cortás una rama y lo podás y sufre. Y seguramente, y seguramente. Mucho. Pero no, lo que te quería decir es yo era para aclarar mi concepto y cuál es mi posición y cuál es mi postura, ¿sí? Y respeto a la tuya, y me encanta que estemos charlándolo y no levantando la voz como lo he visto en televisión en más de una vez, ¿no? Seguro. Pero digo, si hay clínicas clandestinas, o ni siquiera clínicas, consultorios así, sucuchos, digamos, clandestinos, que se están llenando de plata, y si hay una chica de X edad que sabe dónde se puede hacer un aborto, digo, ¿por qué el Estado desde el lugar donde tenga que estar no condena a esa persona que está haciendo el aborto, ¿sí? Porque está haciendo algo clandestino que está mal y que está cobrando vidas? Sí, en algunos casos se ha hecho. En vez de atacar a la mujer, que está desesperada, que no sabe a quién recurrir y que además va a tener unas consecuencias que, muy bien lo dijiste, es un drama y queda una secuela en la mayoría de ellas, ¿no? Sí, bueno, queda una secuela en todo caso en las que justamente abortan mal, en malas condiciones, en sucuchos, como decís, y eso sí es un gran negocio. Y hay gente que se opone también para no perder ese negocio, porque no es lo mismo. Pero en el caso de la gente que puede abortar de clase media pagando correctamente, sabes muy bien que no es en sucuchos ni en clínicas no, pero si no van a clínicas que están pero lo que te quiero decir, pues si sabe que están en ese lugar, pero es querer tapar el sol con la mano, eso, porque los abortos van a continuar de todas maneras, de una u otra forma va a ser peor. El tema para mí pasa justamente que el aborto es una realidad, ya. Sí, pues eso. Esta es la realidad. Entonces, ¿cómo hago para que esta realidad, que tiene todos estos problemas que estamos manifestando, se les vayan? Entonces, tiene que haber formación, tiene que estar, cuando alguien decide abortar por una situación determinada, tiene que tener la contención para saber cuál es la decisión que va a tomar, que existe la posibilidad de adopciones, que existe esto, que existe lo otro, ver cómo... Todo lo que tiene que ver para que tenga toda la información para que esa decisión, que la va a marcar de por vida, la tome en la condición adecuada. Y además para que aquellos que tienen el negocio del aborto, porque si yo soy un tipo que cobro el aborto, que vivo del aborto, o que hago el aborto, viene una persona acá y yo la voy a hacer abortar. Es como el traumatólogo que te enyesa más tiempo del que te tiene que enyesar. Por eso el aborto legal, seguro y gratuito, que permite justamente esa reflexión, porque el médico no va a tener ninguna
presión para favorecer el aborto, ya que lo pagará el Estado. Entonces le puede decir a la mujer que viene, mirá, estas son las consecuencias, tenés otras opciones, quizás esta, quizás aquella, reflexiona, pensalo, háblalo con tu entorno y en todo caso volvé, que esa posibilidad existe. Por eso ahora, yo creo que es importante el desarrollo de los países, porque esto que estamos hablando, vos te metés en muchas de las villas que están dando vuelta por Buenos Aires a adolescentes que están embarazadas, y realmente esto es un imposible, ¿no? Entonces, es realmente lo que habría que evitar, el embarazo adolescente, claro, que es tan importante. Bueno, ahí está con la educación sexual. Y claro que sí, claro, muy importante. todo un tema, Sí, me sí. parece que por ahí pasa la cosa. De Bueno, todas maneras, se está estudiando y viendo la posibilidad de cambiar varias cosas dentro de la ley, entre ellas la obligatoriedad de los médicos a realizar el aborto. Sí, pero eso pero está previsto en el proyecto de ley. Sí, que, pero un en registro principio no, ahora sí cambió. Sí, está en el proyecto que se adoptó en diputados prevé que aquellos médicos que quieren ejercer su derecho de la objeción de conciencia se inscriben en un registro, y incluso si todos los médicos de una institución no quieren practicar aborto, pueden no practicar. Lo que sí esa institución debe tener otra institución derivada que puede decir, bueno, nosotros no practicamos aborto, pero acá en el barrio o en la comuna hay la clínica de al lado, podés ir allá. Lo que me parece correcto, en ese caso se respeta el derecho de todos. No, está bien, pero digo, esto ya es un cambio que se produjo. Sí, porque hubo un buen debate en la Cámara de Diputados, y creo que hubo cosas que fueron positivas, las modificaciones que se hicieron. Otra cosa que las menores, no sé si de 13 a 16, bueno, de 16, 13 a 16 necesitan consentimiento de sus padres. Exacto. Bueno, en la primera versión no se preveía. Bueno, me parece que también puede ser una mejora. ¿Te parece correcto a Me vos? parece correcto, sí. Que no sea un... Además, me imagino que habrá un intercambio entre los padres y la adolescente hasta llegar a lo que les parezca mejor para la adolescente. Yo creo que no puede ser que no se le pueda vender bebida alcohólica a una chica de 13 años, pero sí pueda tomar esa decisión. Claro, por eso bueno, entonces me parece que con estas modificaciones el proyecto puede ser un paso positivo para la Argentina, para la sociedad argentina. Era muy curioso hasta ahora, o sigue siendo, que un país que es liberal y avanzado en muchas cosas haya tenido primero el matrimonio igualitario y la ley de género antes que el aborto. En los países europeos el aborto vino mucho antes, 40 años antes. El matrimonio igualitario, yo estoy a favor. Me parece que no le saca derechos a nadie, pero correspondía a una parte de la población mucho más pequeña que las mujeres, que son la mitad de la población y sufren mucho más de eso. Entonces me parecía que lo lógico es que venga primero, como pasó acá, primero el divorcio, después el aborto, después el matrimonio igualitario, después, si se quiere, la ley de género. Pero eso de haber avanzado con el matrimonio igualitario, que no discuto, yo estuve a favor en ese momento, pero seguir el mismo gobierno negó toda posibilidad de debate del aborto. Hablo del gobierno de Cristina Kirchner. Hay algo que no era lógico. Lo que yo te diría, que antes de todas esas cosas es muy importante bajar el índice de pobreza. Porque legislar como si fuésemos un país recontra avanzado y seguir teniendo la cantidad Uruguay lo ha hecho hace unos años y está todo bien, y Uruguay tiene los mismos índices de pobreza que nosotros, no crean, porque se mide mal la pobreza. Acá los 28, 29 o 30 es porque medimos la pobreza de una manera, en Uruguay de otra. Por ejemplo, Chile, si se midiera con los indicadores de la Argentina, tendría 27%, y Chile declara 7%, pero lo miden de otra forma. Si midiéramos con la manera como se mide en Francia, tendríamos 45%. En cambio, si Francia midiera con el nivel de la Argentina, tendría 4%. Entonces, hay que unificar. Les puedo hacer llegar un artículo que justamente iguala todos los criterios y muestra, si medimos con el nivel de Uganda, la Argentina no tiene pobreza. Si medimos con los criterios que se utilizan para... hay una cosa que me sorprendía. Paraguay oficialmente, y Brasil y México tienen supuestamente índice de pobreza más bajo que la Argentina. Por favor, cualquiera que va a Paraguay, que va a México, que va a Brasil, sabe que la pobreza es mayor allá. Entonces, si la medís con el índice argentino, con los criterios argentinos, en Brasil supera el 50%, y en México estamos en 60%. Entonces hay que tener en cuenta eso. O sea, y Uruguay, que tiene un nivel apenas más bajo que la Argentina,
logró hacer que esta ley funcione y funciona bien. Yo festejo haberlo podido charlar como lo charlamos. Yo no le voy a cambiar Ahora ponemos música, lo agarramos del pelo. Quiero decir, yo no voy a cambiar mi forma de pensar y supongo que Juan tampoco, pero lo espero a la salida. Vamos a poner un poco de música y seguimos. El intercambio siempre es bueno. Es buenísimo. Hasta las 15 hacemos Más de Dos con Miguel Sorraquín por Radio Cultura FM 97.9. Y bueno, el tiempo va volando, tenemos muchos temas, qué es lo que pasa con Francia, cómo nos miran los franceses, por qué no vienen las inversiones que queremos, qué pasa con el Mundial, Francia sigue, no sigue. ¿Qué querés? ¿Con qué querés que arranquemos, Juan? Bueno, como quieras, podemos hablar un poquito de Francia, ya que estamos acá, del gobierno de Macron, que... Macri-Macron, ¿no? Claro, sí, tienen que ver algo, en el sentido que son liberales, que ambos han roto el sistema político existente. Por ejemplo, era inesperado unos meses antes de la elección de Macri que pudiera ganar. 6 meses antes nadie lo pensaba, pensaba que Scioli iba a ganar. Es la primera vez que gana un sistema que no son los radicales que ganan elecciones, que no son radicales o militares cuando no están los peronistas. Por más que los radicales estén en la coalición Cambiemos, cambió el sistema político argentino con Macri y vino con una propuesta bastante novedosa, bueno, a la vez liberal, que era una forma de presentarse como un centro derecha moderno, actual, que no era la derecha tradicional conservadora a la cual estábamos acostumbrados en Argentina, democrática, actualizada, moderna. Bueno, ahora veremos si sigue siendo así. Pero Macron tenía algo de eso. También rompió el sistema político de partidos. Él era un joven ministro casi desconocido del gobierno socialista. Los socialistas estaban cayendo. Salió un año antes de las elecciones del Partido Socialista y del gobierno. Fundó su propio movimiento y se declaró candidato a las presidenciales, lo que a mucha gente le pareció una locura. Y llegó a romper el sistema que estaba amenazado además por un populismo de extrema derecha, que es el de Marine Le Pen, y del Frente Nacional, que ahora ha cambiado su nombre, ya no es Frente Nacional, sino Movimiento Nacional o algo así. Y del lado de la izquierda, Mélenchon, con una izquierda que podríamos decir populista de alguna forma. Estaba la derecha tradicional. Y bueno, la elección se veía muy complicada y gracias a su juventud, su inteligencia, el movimiento que logró crear en la sociedad, terminó ganando las elecciones y llegando al poder, y siendo hoy el líder, creo, más importante de Europa, porque Merkel no está en una buena situación, perdió las elecciones, aunque sigue siendo canciller, tiene problemas en su propia coalición, está debilitada, lo que tampoco es bueno para Francia y para Europa, porque en realidad Europa está en un momento difícil, de la mejor relación entre Francia y Alemania, que son los dos motores de Europa. Y Macron trata de llevar adelante un programa de reformas en Francia, que es difícil, porque hay igual que en la Argentina, Francia y la Argentina tienen muchas cosas parecidas. Es un país donde todo el mundo protesta y cada uno defiende sus intereses, y hay corporaciones, tanto sindicales, empresariales, políticas y demás. Entonces es difícil luchar y hacer reformas. Acaba de lograr 2 reformas, una del derecho del trabajo, obviamente liberalizado, lo que no le gusta a mucha gente. Ahora también la reforma de los ferrocarriles. ¿Qué quiere decir eso? En el sentido que los despidos van a ser más fácil. Le pusieron también un techo a los juicios, a las indemnizaciones, una serie de cosas. O sea, mutatis mutandis, porque son dos sociedades diferentes, son dos sociedades diferentes y 2 niveles de desarrollo diferentes, pero muchos problemas son comunes. Uno de los problemas de Francia es también un problema de competitividad frente a la economía alemana. ¿Y eso por qué? Porque los alemanes hace 10 o 12 años, con un gobierno socialista, hicieron reformas liberales, lo que le permitió ganar competitividad frente a Francia, y todos los gobiernos franceses de derecha o de izquierda nunca pudieron hacer esas reformas. El que está intentando hacer esas reformas que hicieron los alemanes hace 12 años es justamente Macron. Ahora, es algo parecido a lo que se quiere hacer acá, aunque acá parece va a ser en este momento bastante más difícil, y además hay diferencias entre los dos hombres. Macron es mucho más joven, es doctor de filosofía, no es un ingeniero, en fin,
tiene otras características también, quizás otro carisma. Dentro de todo es bastante carismático. Y muy abierto, porque vi que hoy estuvo saludando a López Obrador en México, ¿no? Diciéndole que van a seguir teniendo la buenísima relación que siempre han tenido. Sí. Y ese es un... no sé bien a qué responde, pero sí tiene que ver también con el hecho de que en este momento está Trump en Estados Unidos en el gobierno. Los problemas que tiene México con Estados Unidos es algo que Francia y Europa aprovechar y además apoyar a México. Es hacer también un frente en el mundo entre los países que quieren seguir con una economía abierta, multilateral y abierta en un comercio abierto, y los nacionalismos cerrados, proteccionistas, como es especialmente el de Trump en Estados Unidos. Ahora las inversiones francesas a la Argentina le está costando venir, ¿no? No solo a las francesas, hay un problema con la Argentina, que es en realidad lo que se ha visto ahora. ¿Qué pasó? Los mercados dudan de la Argentina, pero dudan de todos los países emergentes. Pero ¿por qué más de la Argentina, un poco más que de otros países emergentes? Por la tradición que tenemos, claro, de incumplimientos de hace tanto tiempo. El gobierno estuvo muy contento de presentar el mayor préstamo del Fondo Monetario de la historia, $50.000 millones. Pero es el mismo país que hizo el mayor default de la historia en el 2002, o sea, hace 16 años. No es muy bueno, porque además... defaulteamos por $120.000 millones hace 16 años y ahora necesitamos $50.000 millones. Para algunos es como una alerta, es que la cosa es grave. Entonces, los jóvenes, además, que ni siquiera conocen la Argentina y que manejan los fondos de inversión, para ellos es una línea entre muchas otras la Argentina. Y dicen, bueno, acá hay que vender, y venden, y con eso se caen los mercados, sube el dólar o baja el peso, según como querramos. Y además... acá no hay una respuesta política correcta del gobierno. Desde que empezó esta crisis del 2 de mayo, parecen correr detrás de lo que está pasando y no tener una visión que permita, que les muestre que están tomando la situación en mano. De hecho, cuando al gobierno se le critica no haberse planteado en diciembre del 2015, enero del 2016, cuál era la situación real de la Argentina, el motivo es que si nosotros decíamos la verdad, nadie va a venir a invertir. Los espantábamos a todos. Entonces, digamos, yo tengo una empresa, no le pago a los empleados, y no, ¿cómo le voy a decir al nuevo empleado que está por entrar que yo no le pago a los empleados? Le digo que sí, que le pago bárbaro. Entonces, estábamos partiendo de un engaño, ¿no? No es fácil, pero se le complicó todo este año al gobierno. Muchas cosas, pero bueno, vamos a relajarnos un poco y vamos a pensar ¿en qué le va a pasar a Francia en este mundial? Porque nos quedan te voy a contar, 3 Juan, minutos. Déjame que te cuente, Sí. Y que vos ya lo sabés perfectamente, no tengo nada que contarte. Uno de los cuartos de final es Rusia-Croacia, de un lado, ¿no? Sí. Es más, lo charlamos acá, que posiblemente Inglaterra, cuando jugó con Bélgica, que perdió 1-0, a Inglaterra le convenía ese resultado. Claro. Si bien en el primer partido, en teoría, eligió Japón zona, era más fácil. Eligió zona, claro. Eligió la llave más era la llave débil, más fácil. Más digamos, débil, sacaba Brasil de encima, Argentina de encima, Francia de encima, Uruguay, Portugal, así es. Con lo cual era la zona más fácil. Ahí viene bien, bueno, Croacia normalmente le tendría que ganar a Rusia. Sí, pero yo creo que Croacia le puede ganar a Rusia y entrar en semifinales, creo que por primera vez en la historia. Sí. Y a mí me encantaría que gane Colombia, porque yo creo que si Colombia le gana a Inglaterra... Juegan ahora a las 3 de la tarde. Vamos a verlo. Yo tengo una reunión de trabajo, me encantaría poder verla. Si Colombia le gana a Inglaterra, yo creo que tiene serias posibilidades de llegar a... Claro, Colombia, Croacia... Porque va a jugar contra Suecia, que no es un equipo fuerte. Claro. El ganador de Inglaterra-Colombia juega con Suecia. Es mejor equipo Colombia. Pero después Colombia-Inglaterra. Y después... Colombia ya está, juegan hoy. Claro, llegaría a una semifinal con Croacia. Y del otro lado está Francia-Uruguay y Brasil-Bélgica. Son dos partidos mucho más parejos, donde uno
se le hace más difícil yo tirar creo un que pronóstico. Francia-Uruguay es parejo. Veo una leve ventaja a Francia porque Yo también. tiene más equipo, más Yo juego. también. Porque Uruguay tiene dos muy buenos delanteros, pero lo demás es Sí, más... pero Cavani está más lesionado. Bueno, además no está. no Pero, llega, viste, me parece, Cavani. Es un equipo que funciona bien, pero no tiene individualidades brillantes, salvo Cavani y Suárez. Cavani y Francia Suárez tiene son más individualidades, además de jugar bien, pero tiene sus fallas. Cuando se ponen 1-0, se echan para atrás, lo que le pasó con la Argentina, y después se pusieron 1-2. Y además, cuando están ganando, como estaban ganando 4-2, en vez de terminar el partido, liquidarlo, empiezan a... Vos sabés que hay una jugada son cuando el jóvenes, partido son está... jóvenes. No, pero hay una jugada cuando el partido está 4-2 que la lleva... creo que si la llevaba Griezmann, que eran 4 contra 3, Sí. y de golpe Griezmann... Sí, y la echa para vuelve atrás. para atrás y le Por llega eso, casi bueno, al arquero. Son cosas que Yo estoy dije, seguro "Nos que... perdonaron la vida". Estoy seguro que además que ahí... es cierto que Griezmann toma mate y es muy amigo de los argentinos y uruguayos. Sí, pero ahí En Europa. salió Suárez a desmentirlo, te aviso. Dijo, sí, no Están tiene ni negociando, idea lo están que es negociando. ser uruguayo. Uruguayo La no. pasión uruguaya es otra cosa, dijo. Pero bueno, pero Brasil creo que le va a ganar. Bélgica se clasificó muy difícilmente con Japón. Creo que Brasil tiene mucho más juego que Bélgica. A mí Vamos me a ver si parece. hacemos algún trabajo. Va a ser un partidazo. Yo te Bueno, garantizo Juan, que va a ser un partidazo. bueno. Te agradecemos muchísimo Bueno, que haya muchas venido. Un placer Gracias haberte a ustedes, tenido. gracias Ha tenido. por Saludos a invitarme. todos. Pazman, nos vemos mañana. Sí, señor, hasta mañana. Que Ah, tengan no, una mañana muy no buena vengo tarde. yo. Abríguense. Viene usted solito. Vengo yo Muy con bien. un invitado de lujo mañana. Muy bien, hasta mañana. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Adiós. mañana. Gracias.